Bienvenido a una introducción a la distribución de Q². ¿Alguna vez se ha preguntado si los números de lotería se distribuyeron uniformemente o si algunos números se produjeron con una mayor frecuencia? ¿Qué tal si los tipos de películas preferidas por la gente eran diferentes en diferentes grupos de edad? El uso de esteroides en atletismo universitario difiere entre los tres NCAA divisiones. ¿Qué pasa si una máquina de café estaba dispensando aproximadamente la misma cantidad de café cada vez? Que podemos responder a estas preguntas mediante la realización de una prueba de hipótesis que la distribución utilizada se denomina distribución Q². Aprenderemos 4 aplicaciones de la distribución Q². Número 1. La prueba de bondad de ajuste, que determina si los datos se ajustan a una distribución particular, como un ejemplo de lotería. A la prueba de independencia, que determina si dos eventos son independientes, como un ejemplo de lotería. 3. La prueba de homogeneidad, que determina si dos poblaciones tienen la misma distribución, como el ejemplo de esteroides. Y número 4. La prueba de una sola varianza, que prueba variabilidad, como en el ejemplo de café. Usamos una notación mostrada aquí para la distribución Q², donde la variable aleatoria es aproximadamente el Q², donde el subíndice es igual a los grados de libertad, que depende de cómo se utiliza Q². Para la distribución Q², la media de la población es igual a los grados de libertad y la desviación estándar de la población es igual a la raíz cuadrada de 2 veces los grados de libertad. La variable aleatoria se muestra como Q², pero puede ser cualquier letra mayúscula. La variable aleatoria para una distribución de Q² con K grados de libertad es la suma de K estándar cuadrado independiente. Variables normales. Si seleccionamos aleatoriamente muestras independientes de tamaño n de una distribución normal con la desviación estándar de la población sigma, y la desviación estándar de la muestra, S, Q² es igual al producto de n-1, y el cuadrado de la desviación estándar de la muestra, o simplemente la varianza de la muestra dividida por el cuadrado de la desviación estándar de la población, o simplemente la varianza de la población. Al realizar una prueba de hipótesis, vamos a utilizar una prueba de cola derecha, y por lo tanto vamos a determinar el área debajo de la curva a la derecha, como se muestra a continuación. Para encontrar el valor P en el Q84 que vamos a usar la función C de F², que se muestra aquí a la izquierda. Y ahora vamos a hablar de la gráfica de la distribución de Q². Número 1. La curva no es simétrica, y está sesgada a la derecha. Número 2. Hay una curva de Q² diferente para cada grado de libertad. Vamos a echar un vistazo a una animación de esto, así que ahora mismo vemos el gráfico de la distribución de Q², donde los grados de libertad son iguales a 0. Y podemos ver el cambio gráfico como los grados de libertad cambian, donde los grados de libertad son iguales a K aquí en la esquina inferior izquierda. Como los grados de libertad aumentan, la curva se aproxima a una distribución normal. Volviendo a nuestras notas. Número 3. La estadística de prueba. Para cualquier prueba es siempre mayor o igual a 0. Número 4. Cuando los grados de libertad son mayores que 90, la curva de Q² se aproxima a la distribución normal. Para ejemplo, si tenemos una distribución Q² donde los grados de libertad son iguales a 1000, la media es 1000, y la desviación estándar es igual a 2 veces la raíz cuadrada de 1000, que es aproximadamente 44.7, que es aproximadamente una distribución normal, y luego finalmente el mu medio se encuentra a la derecha del pico. En el siguiente varios videos vamos a estar mirando la bondad de ajuste prueba, la prueba de independencia, la prueba de homogeneidad, y la prueba de una sola varianza. Espero que hayas encontrado esta introducción útil.